Hemos revisado ya dos procesos de la respiración celular. Primero, correspondiente a la mencionamos también que la glucólisis en dos partes, ¿no? La fase uno, que es la fase preparatoria, y la fase 2, que es la fase de aprovechamiento, donde ya se puede obtener una cantidad mínima de energía, pero se obtiene y aparte el ácido pirúvico que se necesita para el ingreso al ciclo de Krebs. Mencionamos también que el ciclo de Krebs tiene 8 fases, 8 reacciones, y que también se llama de los ácidos tricarboxílicos. Todo el tiempo tenemos descarboxilaciones, generamos NADH, generamos FATH, ATP, y dijimos también que en este proceso se producen en total por los dos ácidos pirúvicos 24 ATPs. De ahí, entonces, esta generación de NADHs y demás tiene que pasar a la cadena respiratoria. Esta cadena respiratoria no es no es más que un transporte que se hace de electrones. Por eso se llama también cadena transportadora de electrones a través de unos complejos, y esos complejos finalmente llegan producen una serie de hidrógenos. Esos hidrógenos pasan por una enzima que es la ATP sintetasa y nos genera la fosforilación del ADP en ATP, por eso se llama fosforilación oxidativa. ¿Sí? Tienen que pasar unos procesos antes de llegar a esa fosforilación. Eh, bueno, voy a empezar por la parte eh, teórica para luego pasar a explicar el esquema. Entonces, colocamos allá como título cadena respiratoria o cadena respiratoria, dejémoslo así, en cadena respiratoria. Básicamente, lo que habla de esta cadena respiratoria, yo les voy explicando mientras ustedes van tomando el apunte. Eh, es Ok, ¿me confirman entonces si esta parte ya la habíamos visto o no la habíamos visto? Pero creo que no lo alcanzamos a copiar. Creo, no sé. Bueno, me están diciendo que sí, pero ¿tomaron el apunte o no? ¿Me confirman, por favor? Creo que no. Que sí me está diciendo Sebastián, que sí me dice Laura, o sea, ya habían tomado el apunte, ya, tú no alcanzaste, entonces por favor, si ya habían tomado el apunte, pues nada, y con el dibujo, perfecto, me parece muy bien. Entonces, por favor, los que no lo habían hecho, entonces para no perder, digamos, como el tiempo, vamos a tomarle el pantallazo a esta parte de la teoría, Andrés, y del esquema. ¿Por qué? Y la que voy a habilitar en el Classroom es que me envíen los esquemas que ya debimos haber hecho de las 4 partes de la respiración celular. Es decir, la glucólisis fase uno, que ya ese esquema pasó hace rato, la glucólisis fase 2, el ciclo de Krebs, que lo hicimos en la penúltima clase, y la cadena respiratoria. Entonces, esos 4 esquemas me los deben enviar, obviamente ya deben estar en su cuaderno, solamente faltaría para los que no tomaron el apunte de esta parte y el esquema de la clase anterior, solamente les debe faltar ese. Entonces, la idea es que los terminen. Igual voy a dejar la actividad abierta una semana, aunque se supone que ya ustedes deben tener la mayoría de los gráficos. Y si los trabajamos en la clase anterior, pues ya deben tener todos los esquemas. Hay algunos que ya los deben tener todos de acuerdo a lo que acabamos de hablar. Entonces, le tomamos pantallazo a esta. ¿Quién es administrador en el grupo? Karen, pero Karen no está.
¿Alguien le toma el pantallazo y me lo envía y yo se lo reenvío al grupo, por favor? Y al esquema que ya lo voy a colocar para poder pasar entonces a la parte de proteínas y así podemos avanzar. Ok, ya pongo a Beltrán como administrador. Bueno, y el otro pantallazo que van a tomar es este, que es el del esquema que deben presentar. Listo. Gracias, Cody. Ok, ya tenemos también el pantallazo de esta. Ahora se quedó. Bueno, entonces les decía que vamos a pasar a la parte de proteínas, que es el tema que vamos a desarrollar hoy. Y nuevamente les recuerdo, entonces les queda eh, el envío de los esquemas para el Classroom. Voy a cambiar la presentación, entonces espérenme un segundo. Bueno, bueno, entonces continuamos ahora con la parte de las proteínas. ¿Por qué ahora proteínas? Resulta que venimos trabajando procesos metabólicos y ya hablamos de del metabolismo de los carbohidratos, ¿cierto? Hablamos del metabolismo de la glucosa, perdón, que es el carbohidrato que nuestro organismo procesa, digámoslo así, para obtener la energía. Pero nosotros no solamente metabolizamos azúcares, ni solamente metabolizamos grasas, también metabolizamos proteínas, ¿cierto? Cuando ustedes escuchan la palabra proteína, ¿con qué la asocian? ¿Con qué asociamos la palabra proteína? Con carne, Con carne, muy productos bien. cárnicos. Comida en general, productos cárnicos. ¿Toda la comida tiene proteínas? Pollito, dice Sebastián, muy bien. El pollito. ¿Toda la comida tiene proteínas? No, no toda la No, comida tiene proteínas, ¿cierto? Hay unos alimentos en particular que tienen esas proteínas. ¿En qué otro contexto hemos escuchado las proteínas? en vegetales,
Bueno, un contexto que no sea de comida, que no Ah, sea exclusivamente alimentos. ¿En qué otro contexto hemos escuchado la palabra proteína? Dice María en biología, medicamentos. Bueno, digamos que podríamos hablar de medicamentos cuando hay alguna deficiencia, ok, en lo que se toma con los batidos para hacer ejercicio, sí, señor. Y básicamente sí, finalmente esa proteína o esas proteínas tienen que llegar a nuestro organismo, tienen que llegar a nuestro organismo. Entonces, el tema es cómo hacemos para que esas proteínas cumplan la función que tienen que cumplir y qué es lo que hace el organismo con ellas finalmente, o para qué las proteínas en nuestro organismo. Entonces, vamos a mirar acerca de ellas, a aprender un poco de las proteínas y a mirar qué características y qué funciones en la célula. Ok, perfecto. Claro, necesitamos, de hecho, la célula sintetiza proteínas. Si ustedes recuerdan más atrasito, hablamos de los ribosomas y los ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas. Nosotros necesitamos sintetizar proteínas para construcción, para transporte, para muchas cosas a nivel del interior de nuestro organismo. Entonces vamos a empezar por definir lo que son las proteínas. Entonces, son biomoléculas, ya que nos referimos con el término biomoléculas, o sea, moléculas que están relacionadas con la vida, así como los carbohidratos son biomoléculas, las proteínas también son biomoléculas, son moléculas que están relacionadas con la vida y formadas por cuatro elementos que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Todas las proteínas, sin excepción alguna, van a tener esos cuatro elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sin embargo, vamos a encontrar que hay proteínas que tienen además otros elementos como el azufre, el fósforo y algunos elementos metálicos como el magnesio y el hierro, pero pues son proteínas específicas las que tienen este tipo de elementos. Entonces, por lo general vamos a encontrar que son esos cuatro: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, son los elementos que constituyen a las proteínas. Es decir, que de alguna u otra manera las proteínas van a ser compuestos oxigenados y también nitrogenados. Aquí les decía yo que hay una mm, relación importante entre lo que es la química y la biología. Estamos dentro de esa rama que es la bioquímica y entonces relaciona muchos de los conceptos que venimos trabajando en química, pues también se van a ver reflejados en esta parte de la microbiología. Algo importante con respecto em, a las proteínas es que ellas funcionan en un rango limitado de pH y de temperatura. Las proteínas son compuestos grandes de muchos átomos, pero también son estructuras que en un momento determinado resultan muy frágiles y muy fáciles de dañar, muy fáciles de desnaturalizar, es el término. Las proteínas se desnaturalizan cuando uno cambia el pH y asimismo la actividad biológica de ellas cambia. Entonces disminuye esa actividad biológica con respecto al original. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, la caseína es la proteína de la leche, se llama así, caseína. Y cuando usted em, toma un limón, o sea, la leche tiene un pH característico. Si usted toma un limón y exprime o coloca el zumo del limón en la leche, ¿qué pasa con la leche? Se corta, me dice. se Se corta, ¿no? corta. Eso de se corta no es otra cosa, sino que la caseína, que es la proteína de la leche, se desnaturaliza. Entonces, ellas tienen una estructura, tienen una forma. Cuando nosotros cambiamos el pH de una proteína, ella cambia su forma, cambia su estructura, se desnaturaliza. Y a eso es lo que se llama cortarse. Entonces, cambia su estructura. El término cortarse es un término coloquial. Entonces, Perico, no te puedo decir cómo la cortamos.
en sí, en cuanto al término cortar, es un término coloquial. Si te lo digo desde el punto de vista bioquímico, es una desnaturalización de la caseína. Entonces, la caseína se desnaturaliza, cambia su forma y se generan esos grumos, que es a lo que se llama cortar la leche, que aparecen unos grumos sólidos y se va separando como una especie de suero también. Eso es lo que llamamos cortarse la leche. Es la desnaturalización de la caseína. Entonces, esa proteína se desnaturaliza y cambia a esa forma. Ahora, no es la única que exactamente, sí, es una desnaturalización de la caseína. Y por otro lado, tenemos también los cambios de temperatura. Los cambios de temperatura también alteran la actividad biológica de las proteínas y eso lo podemos ver en la albúmina del huevo. ¿Sí? El huevo, la clara de huevo tiene la proteína y se llama albúmina. Entonces, cuando usted ve la clara de huevo, pues obviamente su tonalidad es transparente, tiene una forma, digamos, coloidal, en fin. Cuando usted frita el huevo o lo somete a calentamiento, lo cocina, como sea, se da cuenta que la clara cambia su contextura. Ya no tiene esa forma líquida, coloidal, sino que pasa a ser sólida. ¿Y por qué pasa a ser sólida? Porque esa albúmina se desnaturaliza, cambia su forma, cambia su estructura. ¿Sí? Las proteínas pueden tener hasta 4 tipos de estructuras que después las vamos a ver, pero ellas cambian. Por esa razón, los deportistas de alto rendimiento y las personas que practican sobre todo halterofilia, fisicoculturismo y demás, consumen el huevo crudo. ¿Sí? Ustedes han visto que lo colocan en los batidos, como decía ahorita Beltrán, no solamente las proteínas que venden comercialmente, sino por ejemplo en el caso de los huevos, prefieren colocar en un batido huevos crudos. ¿Por qué? Porque de esa manera se tiene toda la actividad biológica de la proteína como tal. No quiere decir que si yo lo cocino no me sirva, obvio que sí, pero de acuerdo a la naturaleza, a la estructura como tal de la proteína, es más valiosa o tiene más provecho cuando está crudo, ¿sí? Cuando está crudo. Ahora, lo mismo pasa con las carnes. Eh, las carnes, espérame un segundo porque es que vi el mensaje, pero no. Ok. Claro, obviamente el organismo, recuerden que nosotros tenemos unos procesos metabólicos y el organismo asimila hasta cierta cantidad, o sea, hasta cierto punto los nutrientes. ¿De qué depende la asimilación de los nutrientes? Del tipo de metabolismo que tenga cada persona y también, digamos, de las ayudas que se dan. Por ejemplo, el consumo de agua hace que se puedan asimilar más nutrientes que una persona que, por ejemplo, no consume agua. Entonces, hay ciertos procesos o ciertas cosas que van a ayudar a que la asimilación de nutrientes sea mayor, llámese proteínas, carbohidratos, grasas, en general, los que sean. Entonces, les decía que ese funcionamiento de las proteínas de esa manera, pues hace que se genere pues un consumo parcial de las proteínas. Con respecto a la salmonela no tiene que ver con el huevo como tal, no es el interior, es el exterior del huevo. Cuando ustedes compran un huevo, pues primero ha sido manipulado por muchas. Segundo, ustedes ven que generalmente en algunos casos vemos que salen con heces fecales. Entonces, la mayoría de la gente no acostumbra a lavar los huevos, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos el peligro de una salmonelosis. Pero eso no tiene nada que ver si el huevo está crudo o si el huevo está cocido, porque el problema no es al interior del huevo, sino en la parte externa. Entonces, si usted, por ejemplo, no tiene precaución y el huevo está contaminado, pues usted al abrir la cáscara, igual parte del contaminante puede llegar a pasar y puede generarle una salmonelosis o una infección gastrointestinal que no necesariamente tiene que llegar a ser una enfermedad grave, simplemente un dolor de estómago, una diarrea, como consecuencia de la mala manipulación, pero no tiene nada que ver con la parte interna del huevo, con que el huevo se consuma crudo, es con la cáscara
y es en la parte externa donde se genera esa contaminación. Entonces les decía que esa actividad biológica va a variar dependiendo del pH y de la temperatura a la que se encuentre esa proteína. Ahora, las proteínas son biopolímeros, ¿cierto? O son, en este caso, son compuestos que tienen unas unidades estructurales. Esas unidades estructurales de las proteínas se llaman aminoácidos. Es decir, cada proteína puede tener entre 10 a 300 y más aminoácidos. ¿Sí? Esas son las estructuras que forman las proteínas. Y esos aminoácidos se unen a través de un enlace que se llama enlace peptídico. ¿Sí? Obviamente, como las unidades estructurales de las proteínas son los aminoácidos, pues tenemos que hablar primero de ellos. Primero hablamos de los aminoácidos. Entonces, ¿ya tomaron el apunte de esta parte? Supongo que sí. ¿O alguien falta? Perico, su merced, ¿qué estaba haciendo? Mientras yo estaba explicando, ¿por qué no estabas tomando los apuntes? Por favor, rápidamente para poder continuar con la estructura de los aminoácidos. Bueno, Perico, está bien. Rápido, por favor. Bueno, como les decía, entonces las unidades estructurales de los em, de las proteínas son los aminoácidos. Entonces vamos a ver cómo es un aminoácido. Ok, la palabra aminoácido nos dice cuál es la conformación de estos compuestos. Tenemos por un lado un grupo amino, ¿cierto? Y por el otro lado un ácido carboxílico. Esa es la estructura de un aminoácido. Un grupo amino de un lado, del otro lado un ácido carboxílico y de igual forma tenemos un carbono central que tiene un radical y un hidrógeno. Aminoácidos hay muchos, pero para la conformación de las proteínas solamente se requieren 20 aminoácidos, ¿sí? Solamente se requieren 20 aminoácidos. ¿En qué cambia cada uno de ellos? En este AR, que es el radical que los conforma. Eso es lo que hace diferente un aminoácido de otro. De resto, todo el resto de la estructura es igualita para todos los aminoácidos. Lo único que cambia es el radical. Vamos a tener radicales de 3 carbonos, cíclicos, aromáticos, con azufre, con fósforo. Entonces, eso es lo que hace que cambie eh, la estructura o bueno, que se diferencie, digamos, un aminoácido de otro. De resto es igual. Todos tienen este carbono, este hidrógeno, todos tienen el grupo carboxilo y todos tienen el grupo amino. ¿Sí? El R es lo único que cambia. Entonces, por favor, hacemos la estructura del aminoácido. Esa es la estructura general de un aminoácido, del funcionamiento cerebral. De hecho, tengamos presente que algunos de ellos inclusive influyen en el desarrollo del cerebro. Yo creo que ustedes han escuchado algunas propagandas que hablan de alimentos lácteos para bebés o para niños que se enfocan exclusivamente en el desarrollo pues a nivel cerebral, o sea, cuando un bebé nace, hay muchas conexiones cerebrales o a nivel neuronal que aún no han sido desarrolladas. De hecho, se demoran a lo largo de varios años para desarrollar todas esas conexiones neuronales. Y ahí se requiere de la presencia de algunos aminoácidos que son muy importantes. Si hay déficit de esos aminoácidos en la alimentación, pues vamos a tener un menor desarrollo o un desarrollo inadecuado de esas características. Entonces, no todos los aminoácidos hacen parte de esto, pero sí es importante que los tengamos en nuestro proceso de alimentación. Ahora, nosotros sintetizamos las proteínas, pero no tenemos todos los aminoácidos, no tenemos o sea, no sintetizamos todos los aminoácidos para esas proteínas. Hay algunos que no sintetizamos y que por esa misma razón se llaman aminoácidos esenciales.
son esenciales no porque los otros no lo sean, sino porque estos nosotros no los tenemos, nuestro organismo no los sintetiza. Entonces tenemos que obtenerlos en la dieta alimenticia. Mientras que los no esenciales, los que se llaman no esenciales, nuestro organismo sí los organiza y sí los sintetiza y se llaman no necesarios, sino porque nuestro organismo tiene la capacidad de elaborarlos. Y los esenciales son los que no podemos elaborar. Entonces vamos a mirar cuáles son esos aminoácidos que son esenciales y los que no son, los que se llaman no esenciales. Tenemos entonces de este lado los 9 aminoácidos que son esenciales. Por lo general los vamos a encontrar en su abreviatura con estas 3 letras cuando veamos las estructuras de las proteínas. Entonces, tenemos la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina e histidina. Estos 9 son aminoácidos esenciales, es decir, los tenemos que consumir en la alimentación. Ya mientras ustedes toman el apunte les voy diciendo para qué sirve cada uno de ellos. Y por otro lado tenemos los no esenciales. Los no esenciales son 11, porque en total tenemos que son 20 aminoácidos los que conforman las proteínas. Y esos 11, entonces, nuestro organismo es capaz de sintetizarlos, que son la alanina, la tirosina, el aspartato, la cisteína, el glutamato, la glutamina, la glicina, la prolina, serina, asparagina y arginina. Entonces, estos 11 sí los producimos nosotros, los no esenciales. Los esenciales no los producimos nosotros. Nos toca consumirlos en la dieta alimenticia. Ok, vamos tomando ese apunte y ya les voy diciendo cada uno de los esenciales, ¿cierto? De los esenciales, qué función tiene o para qué sirve en nuestro organismo. En primer lugar, la isoleucina es un aminoácido estructural, es decir, las proteínas que tienen isoleucina están relacionadas con la reparación de los músculos y de los huesos. Recordemos que constantemente nosotros estamos regenerando nuestras células. ¿Sí? Las células mueren, se regeneran y a pesar de que nosotros no lo vemos todo el tiempo, pues eso es lo que está sucediendo al interior de nuestro organismo en todos los sistemas. Entonces, para la recuperación de la piel, para la recuperación de los huesos y de los músculos, necesitamos isoleucina. Y la isoleucina también ayuda en la formación de la hemoglobina. La hemoglobina, recordarán ustedes, es la proteína que ayuda en el transporte del oxígeno. Para eso es la hemoglobina. De hecho, es una proteína que tiene hierro. Y esta isoleucina también ayuda es un ayudante junto con la hormona de la insulina para el manejo de la glucemia, es decir, de los niveles de azúcar en sangre. Fíjense la importancia que tiene la isoleucina. La leucina, por su parte, también es de regeneración muscular y ósea. También ayuda en los procesos de la insulina, en la cantidad en el control de azúcar en sangre y está relacionada con la hormona del crecimiento. Es decir, que un bajo consumo de leucina puede generar que no se desarrolle el crecimiento adecuado de un niño. La metionina funciona como antioxidante y los antioxidantes recuerden que detienen procesos de envejecimiento en el organismo, de deterioro celular. Por eso previene riesgos cardiovasculares, o sea, daños a nivel del corazón. Y la metionina es uno de los aminoácidos que tiene que ver con el funcionamiento cerebral, al punto que se utiliza cuando hay patologías mentales. En algunos casos hay personas que tienen problemas de tipo mental y puede ser falta de metionina. Adicional que hay otros metales que están ahí involucrados. Por ejemplo, cuando una persona tiene problemas de bipolaridad, se debe en algunas ocasiones a escasez de litio.
Entonces, el litio es uno de los metales fundamentales para el manejo adecuado de esa parte a nivel mental y a los pacientes que tienen este tipo de problemáticas los tratan con litio para que, pues, como que nivelen un poquito sus comportamientos. En el caso de la lisina tiene que ver con la formación de colágeno. Recuerden que el colágeno es una proteína que tiene nuestro organismo de nivel estructural y que ayuda como a mantener esa parte de la tensión muscular. Cuando no hay suficiente colágeno, los músculos pierden esa tensión y entonces la piel queda como colgando. ¿Sí? Que obviamente es un proceso natural a medida que las personas van envejeciendo. Entonces aparecen las arrugas, aparece todo esto que ya es el colágeno que empieza a disminuir en el organismo. Se necesita el colágeno para las articulaciones, por eso también las personas que tienen deficiencia de lisina, pues tienden a mostrar esas debilidades a nivel de las articulaciones. Y también está relacionada con el metabolismo del calcio. Si hay un mal metabolismo del calcio, una persona puede desarrollar cálculos a nivel renal, cálculos a nivel de la vesícula y, por ejemplo, en el caso de la vesícula, si se generan estos cálculos hay que sacarla y eso afecta el metabolismo de las grasas porque ella le ayuda al hígado produciendo la bilis para que el hígado pueda hacer el metabolismo correcto de las grasas. Y también la lisina tiene que ver con la formación de anticuerpos, ¿sí? Para reforzar el sistema inmunitario. Entonces, fíjense que es muy importante este aminoácido. La valina, que también hace parte de los esenciales, ¿sí? Tiene que ver con la reparación también y mantenimiento de los músculos. De hecho, la mayoría de las proteínas están asociadas a eso, son proteínas de conformación, de construcción muscular. Y en el caso de la valina también se utiliza en la metabolización del hígado, metabolización hepática, ¿sí? Entonces está relacionada con esta parte, el metabolismo de grasas. La fenilalanina es otra de las que tiene que ver con el funcionamiento neuronal, el funcionamiento a nivel cerebral y específicamente de los neurotransmisores con respecto a la sinapsis nerviosa, ¿sí? Entonces, ella está relacionada con efectos que tienen que ver con el ánimo. Entonces, mejora los estados de ánimo, la capacidad de concentración, eh, el aprendizaje, todo eso está relacionado con la fenilalanina. Y al punto que en este momento están estudiando el uso de este aminoácido para tratamientos de Parkinson y Alzheimer. Entonces, es una de las que es fundamental para la parte cerebral. El triptófano también. En este caso, él ayuda en lo contrario, o sea, mientras que la fenilalanina tiene los procesos de atención, pues sí, como de aprendizaje, el triptófano es para lo que tiene que ver como relajante corporal y facilita el tema del sueño. ¿Por qué razón? Resulta que una persona que tiene problemas de insomnio, que tiene problemas de sueño, no se puede concentrar, tiene problemas también en ese sentido y adicionalmente causa daños físicos. La falta de sueño genera problemas físicos también, ¿sí? El exceso de sueño no es que sea bueno, ¿no? Lo digo pues para los que tienen cara de dormir, pero no es bueno el exceso de sueño. Sin embargo, sí es importante que haya unos niveles adecuados. Si se habla de 8 horas, es 8 horas. ¿Sí? Y es importante porque el organismo necesita reparar. Cuando la persona duerme, se reparan funciona, digámoslo así, todo este sistema de reparación, de conciliación de sueño, de estabilidad de todos los sistemas en el organismo. Y a veces la gente no se da cuenta porque es importante tener unos niveles adecuados de sueño. Y ya cuando se convierte en una enfermedad, como en el caso del insomnio, pues es delicado. Entonces la fenilalanina tiene que ver con eso y se utiliza en el tratamiento, perdón, el triptófano, y se utiliza en el tratamiento de las personas que tienen hiperactividad, porque las personas hiperactivas no duermen. Entonces se utiliza el triptófano para poder como nivelar esta situación en ellos. Y la treonina
básicamente el efecto de ellas en el metabolismo de las grasas también tiene algo que ver con el colágeno, ¿no? Que es necesario, que es muy importante en el desarrollo pues de los diferentes organismos. Entonces ahí tenemos algunas características importantes que tienen que ver eh, con los, se me fue, aminoácidos esenciales, ¿sí? Con los aminoácidos esenciales. Los no esenciales también hacen parte, digamos, los de procesos, de construcción, de todo esto, pero la ventaja de esos no esenciales es que nosotros los producimos. La desventaja con respecto a los esenciales es que no los producimos. Necesitamos consumirlos en la dieta alimenticia. Y entonces, ¿dónde vamos a encontrar esas proteínas? En las carnes, el hígado. Hay algunos que no les gusta el hígado y el hígado es una gran fuente de proteína. De hecho, los deportistas, los mismos que hemos hablado, los fisicoculturistas y toda esta cuestión, consumen el hígado crudo, batidos con hígado, ¿sí? El hígado es súper, súper importante en el proceso. Guácala, no, el hígado, bueno, yo no lo consumo crudo, pero el hígado sí es Es bueno horrible. no señora, No, el hígado es muy bueno, tiene no. muchas proteínas y es importante la alimentación. Crudo no, pero bueno, por lo menos consuman hígado de vez en cuando, De es cualquier manera importante. es horrible. Ay, Encebollado no es que bueno. no, encebollado es súper Cualquier rico, cosa. Es feísimo. con Ugh, cilantro, cebolla, es delicioso. basta. El hígado es muy rico Mm, y necesario, es importante. ¿Listo? El pescado, todos los pescados, toda la comida de mar tiene un gran nivel de proteína, aparte que tiene algunos omega 3 y omega 6 que son importantes para eso. Sí, el colágeno tiene que ver también con el cabello y con las uñas, ¿sí? Esas proteínas también están relacionadas con ellos. La leche y sus derivados, el queso, el yogur, bueno, todos ellos, los huevos, las legumbres. Las legumbres son las proteínas de origen vegetal y en este caso estamos hablando del frijol, el garbanzo, o sea, lo que nosotros llamamos granos, esas son las legumbres. Las personas que son vegetarianas, veganas y demás, no consumen ningún tipo de alimento de origen animal, o sea, ni leche, ni carne, ni huevos. Ninguno de los derivados tampoco. Ellos no consumen proteína animal. Y resulta que la proteína vegetal no, o sea, obviamente es buena, pero se requiere de mucho más consumo para poder alcanzar los niveles que se proveen con la proteína animal. Entonces, digamos que ahí pueden tener, no, no es que sean casi muertos. Lo que sucede es que, digamos, pueden llegar a tener deficiencias con respecto a lo que mencionamos anteriormente por falta de proteínas. Obvio, el exceso de proteínas también es malo, ¿sí? El exceso de proteínas es malo. Si yo solamente me dedico a consumir proteínas o consumo en un nivel muy alto las proteínas, se puede generar una enfermedad que se llama proteinuria, ¿sí? Y eso se genera en ¿en el qué? Eso se puede evidenciar, por ejemplo, a través de la orina, porque nosotros eliminamos a través de la orina todo el nitrógeno, digamos que está en exceso, y la orina, por ejemplo, genera espuma o cosas así, y es por eso, por la proteinuria, por exceso de proteína en el organismo. Ahora, pues las proteínas básicamente lo que hacen es generar nuevos tejidos, reemplazar, y si no hay un consumo adecuado de proteínas, pues vamos a tener problemas a nivel, vuelvo y repito, de articulaciones, a nivel de funcionamiento normal de los músculos. Y en el caso, por ejemplo, de que haya exceso, se produce amoníaco y el amoníaco es tóxico. Entonces el organismo tiene que eliminarlos y por eso les decía, sale a través de la orina. Pero pues ya en exceso puede llegar a generar daño, puede llegar a generar toxicidad en el organismo. Entonces hay que ser nivelados, balanceados en todas las cosas porque ningún exceso es bueno. ¿Listo? Entonces ahí es donde obtenemos esas proteínas y las necesitamos. Ya ustedes se dan cuenta por qué. Hay unos aminoácidos que no producimos y se necesitan para el funcionamiento corporal y para el funcionamiento cerebral.
Bueno, en la próxima clase entonces hablamos acerca de cómo se unen estas proteínas o estos aminoácidos a través del enlace peptídico y cuáles son esas estructuras que tienen las proteínas. Eso lo revisamos en nuestra próxima clase.